Bienvenido a un podcast de Rodrick. En esta ocasión hablaremos de las teorías que tenemos sobre lo que va a suceder en los siguientes 3 años, no nada más en la ciudad de Guadalajara, sino que probablemente a nivel nacional. ¿Cómo vemos lo que va a suceder en los siguientes años? Primero, pongamos en contexto el tema de qué está pasando. Mucho producto, más de 400 proyectos hoy en día en preventa en la zona, digamos, de los 5 municipios más importantes del estado. Hablemos de Guadalajara y Zapopan principalmente, que es donde la vivienda de interés media alta es donde se está dando. Pero hay más de 400 proyectos actuales. La segunda, la falta de liquidez del mercado. Hoy en día nos vamos dando cuenta, de acuerdo a las propuestas que hoy en día están haciendo los clientes, de que quieren dar más bajos enganches con más bajas mensualidades. Esto lo que está provocando es que el flujo que requiere una obra, pues son obras de que estamos hablando de 100, 200 millones de pesos de ahí para arriba, pues son proyectos que son ya relativamente medianos o grandes, ¿no? Hasta proyectos muy grandes que requieren del apalancamiento del cliente, donde hoy en día en Guadalajara no se está dando. Entonces, ¿qué está pasando? Mucha oferta con una demanda que sigue creciendo porque año tras año, este año 2020, el año más bien 2023 contra el 2022, el desplazamiento de ventas fue de más del 20%. Eso quiere decir que el mercado sigue consumiendo el producto de preventa y estamos hablando específicamente de departamentos en preventa. Pero la sobreoferta que digamos que hoy en día existe es una oferta que todavía se va a absorber en los siguientes 2 o 3 años. Por eso estamos hablando que es una teoría de los siguientes 2 o 3 años, 2024, 2025, 2026. ¿Qué va a pasar? Los desarrolladores pequeños que no tengan flujo a través de fuentes como bancos, ¿no? O como de socios e incluso pues, del mercado que hoy en día es un mercado deprimido que sigue comprando con incertidumbre, pero con bajo flujo. Esa parte de los desarrolladores, lo que hablamos muchas veces es que se va a desnatar, ¿no? ¿Qué es desnatar? Pues que se va a separar. ¿Qué se va a separar? Los que hoy en día siguen pudiendo, con los recursos que tienen, ya sea propios o de bancos o de inversionistas, y los proyectos que solo se crearon para que el apalancamiento en clientes les diera lo suficiente para poder sacar el proyecto. Esos van a ir desapareciendo en los siguientes 3 años. ¿Qué es lo que va a pasar? No nada más van a aparecer desarrolladores, van a desaparecer incluso inmobiliarias. Las inmobiliarias que hoy en día están aliadas con otras inmobiliarias donde tienen producto y proyectos para los siguientes 2 o 3 años, son las inmobiliarias que hoy en día van a subsistir. Van a subsistir las inmobiliarias que hoy en día tienen tecnología y dan asesoría y las inmobiliarias que se alíen con estas otras inmobiliarias que son mucho más grandes y no es que las absorban, sino que colaboren. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a poder sobreexistir, ¿no? De cierta forma, cambiando la metodología y cambiando esta parte de aliarse con más inmobiliarias y aguantar los flujos que hoy en día los clientes están dando en proyectos de mayores envergaduras y mayores posibilidades para darle este financiamiento al cliente. ¿Quiénes van a desaparecer? Los que no se actualicen tecnológicamente, los que no se actualicen en la parte de inventarios y tener un buen volumen de inventarios y los que no vean un futuro más allá de solo seguir vendiendo por vender. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando con las facilidades de pago? Te estoy hablando a lo mejor de hace 5 o 6 años. El mejor plan de pagos, por ejemplo, era 30% de enganche y 70% al final del proyecto. Esto te permitía que muchos clientes que tenían a lo mejor 600, 700, 800 o hasta 1 millón de pesos, digamos, eran clientes que calificaban, digamos, para comprar un departamento de 3 millones de pesos con el 30% de enganche, ¿no? Que era 1 millón de pesos. Y los otros 2 millones de pesos los iban a pagar con un crédito bancario cuando terminaran la obra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hoy en día la gente ni siquiera tiene el 30%. ¿Qué es lo que hace el desarrollador para facilitarle a los clientes que sigan adquiriendo vivienda y llevarlos hasta el final, hasta un crédito hipotecario? Pues ha ido, digamos, por ejemplo, 10% enganche, 20% durante la obra, 70% al final. Es el mismo 30% que anteriormente se pedía. Lo que hoy en día está pasando es que una gran parte de ese 30% se te está financiando a 24 o a 36 meses de obra. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la gente no es que se haya disminuido, sino que lo están desviando o invirtiendo en otras cosas que no sean esta parte de bienes raíces que te da una solvencia y una solidez a futuro. Claro que Guadalajara está más caro y por lo mismo que está más caro hay que dar esta parte de facilidades. Hoy estamos hablando que hace 10 años vendíamos en 20,000 pesos metro cuadrado. Hoy en día está vendiendo en 60,000 o 65,000 pesos metro cuadrado. Claro que hay algunos actores en el mercado que están hablando de 100,000 pesos metro cuadrado de inventario. Hay varios estudios y varios mensajes que nos han llegado
Guadalajara es una de las ciudades más caras de Latinoamérica. Ya ni siquiera hablemos de México. O sea, dentro de las 3 ciudades más caras de toda Latinoamérica, estás hablando de la Ciudad de México, de la Ciudad de Monterrey y de la Ciudad de Guadalajara. O sea, estamos rankeados 3 ciudades mexicanas más caras que todo el resto de Latinoamérica. Es un tema de ciudad que por lo general a las ciudades en crecimiento siempre les acaba pasando. Es, a ver, como tapatíos, viviendo en Guadalajara, lo que siempre buscábamos era tener una casa, ¿no? Una casa donde tuviéramos nuestro propio jardín, nosotros le damos el mantenimiento, pues tener al perrito y a la familia contentos en una casa. Hoy en día ya no existe el modelo de casa, o no existe el modelo de casa, digamos, nueva. El encarecimiento de la tierra y el crecimiento de la ciudad ha empujado a la parte horizontal, digamos, a esta parte de casas, la ha empujado lejos de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita, lamentablemente o desorganizadamente, la gente vive, por ejemplo, en Santa Anita, pero trabaja en el centro de Zapopan. ¿Qué es lo que hace? Hace un cruce vehicular, ¿no? Y eso incrementa el tráfico. Por eso es que hay tanto tráfico en Guadalajara. Lejos de que tenemos muy malas avenidas y mal planeadas probablemente, el cruce de gente de entre un sector de la ciudad y otro sector de la ciudad es lo que está haciendo el cruce de tráfico y el incremento de tráfico. ¿Por qué? Porque no estamos sectorizados. O sea, lo ideal sería, si vives en el sur de la ciudad, vives en el sur de la ciudad, trabajas en el sur de la ciudad y tus hijos estudian en el sur de la ciudad. Hoy en día vives en el sur de la ciudad, o en el norte, o en el oriente, o en el poniente, y tus hijos estudian en polos diferentes y trabajas en polos diferentes. ¿Eso qué pasa? Que empiezan a extender las ciudades y empiezan a generar tráfico. Lo que te decía al principio, hoy en día comprar un terreno residencial para construirte una casa es prácticamente imposible, o estás hablando de un sector de la población demasiado alto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, el nivel medio, que es lo que le da sustento a una economía a largo plazo, ese nivel medio tiene que hoy en día cambiarse a un departamento. ¿Por qué cambiarse a un departamento? Porque está habiendo departamentos céntricos, cerca de fuentes de empleo y cerca de escuelas y cerca de hospitales. O sea, todo lo que te puede brindar hoy en día un departamento, claro, vas a sacrificar un tema de espacio, eso es lo que es muy importante entender. O sea, sí es muy padre tener una casa de 100, de 200, de 300 metros cuadrados contra un departamento que hoy en día están siendo de 70, de 80, de 90 metros. ¿Qué te permite un departamento? Una, te permite mucho más seguridad, te permite también un tema de mantenimiento, porque una casa lleva mantenimiento que la gente no lo hace hasta que realmente esté deteriorada. En la parte de los departamentos, dentro de cómo están organizados los departamentos, hay un mantenimiento preventivo. No esperan a que se termine de caer, digamos, la pintura de toda la torre para terminar de pintarla. Entonces, ¿qué tiene plusvalía un departamento? Está mejor ubicado que una casa, digamos, comparando a nivel general. Es mucho más mantenible, digamos, porque las cuotas de mantenimiento que realmente estás obligado a pagar para mantener tanto la infraestructura como la imagen del edificio, se mantienen mucho mejor las torres de departamentos que las casas, que al final de cuentas son de particulares y que les dan mantenimiento cada que quieren o cada que pueden. Y el tema de ubicación, ¿no? El vivir en una casa, por ejemplo, lo que te decía, al sur de la ciudad o al poniente de la ciudad, donde haces 45 minutos o una hora de tráfico, pues calcula también cuánto se está desgastando el coche, si es que tienes coche, cuánto está gastando de gasolina e incluso si usas transporte público. O sea, recordemos que el tema vertical no es nada más para temas de gente bien acomodada. El tema vertical, hay muy buenas unidades verticales, mucho más pegadas a fuentes de trabajo, donde también la población, que es como la población que labora, ¿no? También tenga esta parte de los departamentos. Todos quisiéramos tener una casa en Guadalajara y es una cosa que hemos hablado desde los últimos 10 años, que está la verticalización en Guadalajara. Todos quisiéramos tener una casa. El problema de la tierra, la lejanía, el tráfico y la seguridad nos está empujando a cada vez vivir como en Nueva York, como en Houston o como en Dallas, pues en departamentos más intraurbanos, con más beneficio, con menos transportación y mucho más seguros. Mira, muchas veces me han preguntado sobre el tema de por qué se resiste el mercado a vivir en un departamento contra una casa. Yo creo que no es un tema de resistencia, yo creo que es un tema de adaptación y de edad. Hoy en día, por ejemplo, hablemos de todas las edades, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos de gente grande. Imagínate unos señores, digamos, de entre 75, 80 años, viviendo solos en una casa. Hoy en día se caen esas personas y para que alguien se dé cuenta, pues tienes que acudir a un tema de vecinos o ver de qué forma te va a ayudar tu hijo o tu hija que estén lejanos a donde viven hoy en día los papás. Cuando vives, por ejemplo, en una torre,
la torre probablemente o lo más probable es que tenga un tema de seguridad. Al final de cuentas, también tienes vecinos y no estás solo, ¿no? El tema hasta pues, de pedir una taza de azúcar, ¿no? Se vuelve mucho más fácil en una torre porque pues, para pedir tú una ayuda tendrías que salir de tu casa. Si vives, por ejemplo, en Providencia, en la calle, pues tendrías que salir a la calle y ya te estás exponiendo a una hora, digamos, tarde, donde pues, te sientes hasta vulnerable salir de tu casa en una colonia como Providencia. Cuando tú estás dentro de una torre, el moverte con tus vecinos, pues te mueves de manera interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, unas personas grandes que viven ya en un departamento también tienen que limpiar menos, es menos expuesto a vivir en una casa. Tienen que subir escaleras, por ejemplo, en una casa contra un departamento, que hay departamentos con escaleras, pero probablemente la gente grande quiera un departamento sin escaleras, ¿no? El tema de la limpieza, acordemos que pues, nuestros papás vivían en casas grandes, ¿no? Donde había comedores de 12 personas y jardines que mantener. Entonces, por ejemplo, para hoy en día mantener una economía mucho más aterrizada, pues sí, vas a pagar tu cuota de mantenimiento, pero es una cuota de mantenimiento que probablemente esté mucho más escalada a tu nivel de vida. Ahora, pinta toda la casa, impermeabiliza toda la casa, hace el jardín de la casa, pues te conlleva un pasivo, ¿no? Que al final de cuentas donde vives es un pasivo, te conlleva a invertir mucho más lana en el mantenimiento de tu casa cuando en el mantenimiento de un departamento. Hablemos de parejas jóvenes. Recordemos que cuando pues, empezamos nuestra vida de jóvenes, incluso pues, hoy en día los jóvenes empiezan su vida más jóvenes de lo que éramos nosotros en aquel entonces. Entonces hoy en día pues hay roomies, ¿no? O hay gente que vive sola, y los departamentos que hoy en día se están haciendo entre 45 y 50 metros, probablemente para algunos digan que es un departamento infrahumano y muy chiquito. Para una sola persona o una pareja vivir en un departamento de 45 o 50 metros, bien ubicado, con buenas amenidades, con un buen estatus, digamos, o el estatus social que esté buscando, le vuelve un tema viable a ese departamento. Estamos hablando de rentas de 15 a 16 mil pesos en un departamento muy chiquito, pero tienen su cocina, tienen su baño, tienen su área de estar y tienen sus amenidades. Y aparte céntricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, polaridades, pues un chavo joven, ¿no? Soltero, contra una pareja de gente adulta de la tercera edad. Todo el mundo puede vivir en un departamento. Hay que ver, pues, qué departamento se adecua. Ahora, entendamos, por ejemplo, también a la gente joven que está hoy en día trasladándose o viaja de alguna forma mucho, ya sea por turismo de vacaciones o por trabajo, ¿no? Aunque el tema del trabajo pues, se redujo mucho después de la pandemia por este tema virtual de hacer reuniones. Entonces, hoy en día los nómadas, que les llamamos pues, estos nómadas digitales, pues se van moviendo de ciudad a ciudad. Hoy en día un chavo probablemente quiere estar 3 meses en Guadalajara, pero los siguientes 3 meses ya lo está planeando en París y los siguientes 3 meses lo está planteando en Berlín, ¿no? Ya son gente que también se está moviendo. ¿Qué les facilita? Departamentos pequeños, bien ubicados, con buenas amenidades. ¿Por qué? Porque no se van a trasladar. Lo que van a hacer es ir al restaurante más cercano o ir a un lugar de diversión mucho más cercano a donde esté la persona viviendo o rentando. Entonces, ¿por qué? Regresando, ¿cuál es la diferencia entre una casa y un departamento? El departamento vas a perder espacio contra una casa, pero el departamento tiene mejores amenidades probablemente, tiene mejor ubicación, la vida es más barata y la otra, tú no tienes que darle mantenimiento a tu departamento. Al final de cuentas, el condominio es el que te le da mantenimiento. Fíjate, el tema de la plusvalía es algo que a las ciudades, por ejemplo, como de Guadalajara, les empieza a suceder. O sea, estamos hablando, por ejemplo, 2014, 2015, donde empezó este boom de vertical, la plusvalía era altísima, ¿no? Casi mes con mes incrementábamos los precios. Hoy en día las plusvalías están aplanándose por el valor ya realmente del departamento. Anteriormente, lo que decíamos de la tierra, en la época de nuestros papás, que estás hablando a lo mejor de hace 40 años o 50 años, nuestros papás, en la misma época donde actualmente nuestra edad radica, pues tenían, digamos, un empleo donde sí alcanzaba para comprar un pedazo de tierra. Hoy en día muchos empleos no alcanzan las plusvalías que se están generando para pagar un pedazo de tierra. Esa es una. Y la otra es la escasez. Es hoy en día encontrar un pedazo de tierra de un lote directo, por ejemplo, de un desarrollador para que no haya pasado por muchas manos y haya encarecido el precio, no hay dónde. O te tienes que ir lejos del periférico. Entonces, hoy en día comprar un terreno para construirte una casa, estás hablando fuera del periférico. Otra vez, ¿qué vamos a causar? Sí vas a vivir en tu casa, pero vas a vivir lejano a tu lugar de trabajo o a la escuela de tus hijos. ¿Qué es lo que buscas? Pues estar cercano a tu lugar de trabajo y estar cercano a la escuela de tus hijos. ¿Qué es lo que te va a ayudar?
pues a bajar, a tener un mejor nivel de vida. O sea, yo creo que al final de cuentas, indistintamente para donde te alcance y donde quieras comprar, lo que todos buscamos es un mejor nivel de vida. Un mejor nivel de vida no es pasar 4 horas en un coche. Un buen nivel de vida es tratar de no utilizar el coche. El tratar de no utilizar el coche, pues es vivir de alguna forma intraurbano en un departamento que aparte te brinde la seguridad. Porque muchas veces hoy en día los padres, que somos mucho más light que los anteriores, les dejamos a los niños solos en el departamento o en la casa, ¿no? Y para poder salir. Entonces, ¿qué te brinda? Pues a final de cuentas, pues si vives en un departamento es mucho más controlable, digamos, que te vigilen a los niños o que un vecino te ayude a contravivir en una casa, pues en la calle, ¿no? Y hoy en día las casas en la calle, pues tienen eso, ¿no? Son peligrosas, le falta mantenimiento, te vas de vacaciones a lo mejor, y no hemos hablado de esa parte, o sea, te vas de vacaciones 15, 20 días y ¿quién te cuida tu casa? Y se pueden haber metido a tu casa en esos 15, 20 días y no te vas a dar cuenta. Para que eso suceda en un departamento realmente es mucho más complejo. Pues muchísimas gracias por estar otra vez en mi podcast. Los invito en los siguientes podcasts. Den clic en los anuncios abajo y síganos en nuestras redes. Muchísimas gracias.